Como cada domingo, Candelario y Rosario Vicioso para presentar su programa de esta hora cerrando la página de la semana. Programa que transmitimos a través de la frecuencia 1150 AM de este canal Onda Musical La Inconfundible. También este programa pueden escucharlo y verlo a través de Noticias 1150, que es la frecuencia digital de este medio, también poniéndose al tanto con Onda Musical 1150.net y a través de mis redes sociales, mi canal de Facebook. Hoy domingo 22 de septiembre del año 2024. No sé si no estoy seguro si se hizo el cambio de estación anoche, pero si se hizo, estamos en otoño ya, si se hizo el cambio de estación anoche. Porque a veces varía un día, a veces varía. No he estado muy al tanto de eso, pero si no se hizo, ya no va a pasar muchas horas sin que se haga el cambio. Bien, el programa de hoy, traemos aquí primero los titulares del periódico El Nacional del día de hoy, cuyo titular más destacado es el que dice que los útiles escolares dañados los vendió Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina. Se aplazan Coerción Red, Operación Bófalo. También se retrasan pagos salarios a 30 fiscales suspendidos. Posesiona al nuevo arzobispo de Santiago, fue el nuncio papal. La Pucamaima gradúa 100.000 profesionales en 62 años de existencia. Esos son los titulares más importantes que trae el matutino El Nacional. Bien, en el programa de hoy tenemos al invitado, el profesor Amin Orlando Martínez Ledesma. Él es economista, él es abogado, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y también labora en la Universidad AP. Levanta el micrófono, sí, y te pega un poquito, pues bien. Y con él vamos a conversar acerca de una de las reformas propuesta por el señor presidente de la República, Luis Abinader, que es la reforma fiscal. De eso vamos a tratar exclusivamente, aunque no se ha formalizado la entrega al Congreso Nacional de esa propuesta, tampoco ha entrado en un espacio de consenso entre los diferentes actores que inciden en ese ámbito, pero esta propuesta, y parece que sí, que no tardará mucho en que se hagan los trámites de lugar para que comience el debate. Muy buenos días, profesor Martínez. Muy buenos días, amigo Candelario. Esperando que este conversatorio, este diálogo pueda ser instructivo para los ciudadanos que no manejan algunos de estos términos que en el debate político y el debate económico se están ventilando respecto a la actualidad y el futuro de la República Dominicana. Sí, la reforma fiscal es algo que se ha venido hablando desde hace un buen tiempo sobre eso, que se impone, que ha debido ser hecha, que las gestiones pasadas, como dice el pueblo, le han estado sacando el cuerpo por el supuesto costo político. El fin es que este presidente parece que la va a hacer. Entonces, como eso tiene mucho que ver con lo que son los impuestos, el pago de tributo, las empresas, las personas individualmente, entonces me gustaría que brevemente esbozara cómo comienza en la sociedad el cobro de impuestos, el pago de tributo. Bueno. Sí, o sea, brevemente. Sí, bueno, eso no, eso obviamente se cae de la mata, porque es bastante
El Estado no produce bienes y servicios per se. O sea, la organización estatal no, su principal función no es producir bienes y servicios. Los bienes y servicios los generan tanto las personas a través de su trabajo y las empresas desarrollando las actividades productivas como organizaciones. En tanto, el Estado tiene que pagar o tiene que suplir una serie de bienes públicos para proporcionar seguridad jurídica, o sea, garantizar los derechos de las personas, tanto los derechos a la propiedad de las personas que tienen los medios de producción o que tienen los bienes que se transan en los mercados. Necesita también poder garantizar la existencia del dinero como tal, de una moneda que esté avalada por el Estado como tal, quien la emite físicamente. Una parte de la emisión del dinero es físico a través de papel moneda, ¿no? Y además, además se necesita, ¿verdad? Además de todo ese ordenamiento jurídico que garantice el funcionamiento del mercado donde se intercambian bienes y servicios, y además también que garantice los derechos para que ese mercado pueda funcionar, porque si no, no puede funcionar eficientemente, y exista dinero para que esas transacciones puedan darse sin problema. Todo eso requiere la existencia de un Estado. Además de eso, se requiere necesariamente que la comunidad, esa comunidad que se ha dado una serie de atribuciones, tenga una garantía también de seguridad, y eso es un bien público como tal. Esa garantía de seguridad frente a cualquier invasión exterior, y para eso se necesita lo que llamamos, ¿verdad?, una soberanía territorial. Y hay que protegerla. Hay que protegerla. Y pueda imponer, ¿verdad?, las leyes dentro de ese territorio. Entonces, en ese sentido, todo eso cuesta dinero. Sufragar el significa personal. Bienes y servicios para mantener a esas personas dedicadas a la defensa nacional. Igual que el orden público también. Y el dinero que hay que usar para por ejemplo, el costo de la educación, de la salud pública. Eso es parte de los bienes públicos. O sea, los bienes públicos no solamente son la defensa, no son solamente la policía para el orden público, sino también la educación y la salud pública, entre otros. Que debe aparecer dinero de algún lado para... Claro, las obras de infraestructura que se necesitan para poder desarrollar más rápidamente el país. O sea, hay que construir una carretera de aquí a Santiago, hay que construir una infraestructura ferroviaria. Una escuela, un hospital. Una escuela, un hospital, hay que construir caminos vecinales para que los campesinos puedan sacar la producción. Entonces se le comenzó a cobrar tributo al pueblo para que él mismo subvencionara. Es que los estados solamente tienen dos formas de subvencionarse. Una, siendo propietarios de empresas, y dos, a través de los tributos. O sea, a través del aporte de la sociedad para que pueda financiarse. Por ejemplo, bueno, dice, China, por ejemplo, es un ejemplo de eso. China tiene una presión tributaria baja, pero es porque China tiene muchas empresas públicas que son muy eficientes, y además es accionista de otras empresas de capital mixto, o sea, que lo comparte con el sector privado. Y entonces eso le genera muchos recursos al Estado chino, que permite tener un bajo cobro de impuestos, pero eso es un esquema totalmente ajeno al que nuestra realidad impone. Al que se impone aquí. Y todavía, claro, básicamente la principal fuente de financiamiento del Estado son los tributos, o sea, las aportaciones de los ciudadanos al funcionamiento del Estado. Sí, entonces, en la República Dominicana, que es el tema de la reforma fiscal, como dije en la introducción, que se habla mucho, se ha venido diciendo mucho de que se impone, de que es un imperativo, pero no se había ningún gobierno en las gestiones pasadas recientemente
hacer esa reforma fiscal. Entonces el presidente actual, Luis Abinader, parece que se ha decidido por la reforma fiscal. Se habla de reforma fiscal, pero también en otros temas dicen reforma tributaria, si hay alguna diferencia. ¿Cómo impactaría Sí, eso en la sociedad hay dominicana? hay una diferencia sustantiva en ambos términos. Eh, Porque siempre que se habla de reforma tributaria, se concentra en la captación de recursos para el Estado. Y cuando se habla de reforma fiscal, se está hablando no solamente del aspecto tributario y la forma en aumentar las recaudaciones del gobierno, sino también, o del Estado, no solamente el Estado, el gobierno central, Sí. sino también se incluye además otros elementos adicionales, sino además la forma en que se gasta en términos de cantidad y calidad, o sea, el gasto público, El gasto público. que es un elemento central, y cómo se gasta en términos, también el financiamiento público, también esa es otra cosa, o sea, el endeudamiento, El endeudamiento. que ese también es otro elemento. Cuando hablamos de reforma fiscal, todo eso tiene que ir. Y entonces cuando hablamos de reforma fiscal integral, entonces tiene que debatirse también nuestro esquema de desarrollo productivo también, o sea, porque de dónde vienen sino del sector productivo, o sea, y tiene que debatirse el tema de los regímenes de consecuencia, o sea, qué pasa con el que no paga impuestos o que va de impuestos, porque eso es una de las cosas que se plantean sobre la mesa. Se habla mucho de Y la evasión de impuestos y se habla mucho de los claro, subsidios. porque mira, por ejemplo, por eso es que mucha gente critica, porque realmente la evasión fiscal en República Dominicana se estima que anda entre un 9 y un 21% del Producto Interno Bruto. Si no hubiera evasión, no estuviéramos hablando aquí de reformar nada, porque los recursos bastaran para cubrir las necesidades del gobierno, de acuerdo a lo que se estima Sí. por ese lado, ¿no? Aunque podríamos hacer otro tipo de discusiones, pero bien, en principio se plantea eso, porque hay una alta evasión fiscal en República Dominicana, nada más por concepto de ITEVI se va de un 43% del pago de ITEVI. Entonces, esa es una parte. O sea, entonces, mucho de lo que Se evade criticamos, eh, ese impuesto que le llaman ITEVIS, se va de, dice, alrededor de un 43%. sí, según lo que el mismo gobierno ha estimado. Y en una cifra concreta, ¿cuánto representaría eso? No, es mucho. Mucho dinero. Es mucho, es que solamente estamos hablando, es mucho dinero, más de aproximadamente un 2% del PIB debería de representar. Pero no quiero especular porque no Sí, tengo la cifra exacta de sí. cuánto significa eso ahora en la mente. Pero es bastante, porque el ITEVI es de los impuestos que más se recauda. El ITEVI es el que más aporta al fisco, igual que el impuesto sobre la renta. Son los impuestos ¿Qué más genera? que más generan. Entonces, el punto es que los críticos o quienes criticamos entendemos que una de las cosas que hay que abordar es esa. O sea, vamos a ver, espérate, pero hay muchas empresas aquí que están evadiendo. Y entonces vamos a ver el régimen de consecuencias, porque en Estados Unidos tú puedes evadir cualquier cosa, pero si te agarraron evadiendo impuestos, imagínate por qué fue que condenaron al Capone. Al Capone pudo librarse de todo, menos de Hacienda. Entonces, Al final lo condenaron fue por la evasión de impuestos. exacto. Entonces lo que Porque te los dicen, crímenes nunca lo pudieron. no. Dicen que de lo único que la muerte no te libra en Estados Unidos es del pago de impuestos. Que tienes que pagar obligatoriamente. Si te encontrar, tienen que pagar, porque tiene que pagar. Entonces, ese es el punto. Entonces, pero en República Dominicana no pasa eso. Hay una cultura De evasión de muy evasión. fuerte, pero sobre todo, sí, de evasión muy fuerte por un lado, pero también hay otros elementos que hay que ver. O sea, uno de los países de América Latina que, que tiene más trámites
y que es más y que tú duras más tiempo para pagar los impuestos en República Dominicana. O sea, también hay un tema de eficiencia de la administración tributaria por ese lado. Eso, por ejemplo, en un informe del CRES lo establece. Nosotros en el tiempo y la facilidad de cumplimiento tributario, somos segundo o tercero de lo más alto de América Latina, que eso es un elemento que propicia la evasión fiscal. Y también la complejidad del sistema tributario. Algunos plantean que es necesario simplificar más para facilitar que la gente pueda pagar. Porque hay una serie de desincentivos que se generan para pagar los impuestos. O sea, porque hay mucha gente que si, por ejemplo, la alta informalidad de la economía dominicana, eso es una situación que genera una enorme pérdida para el gobierno, porque esa gente no está pagando impuestos. No tributan nada. Entonces, por ejemplo, desde la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales se ha planteado, ¿verdad?, un monotributo para de esa manera contribuir a la formalización de ese sector, o sea, de muchos sectores que están en la informalidad, y al mismo tiempo también aumentar las recaudaciones fiscales por esa área, porque hay muchos beneficios para la formalización y que se le puede aplicar también a la gente y genera un incentivo para que la gente que tiene una microempresa se formalice. Pero aquí hay personas, por ejemplo, que tienen un negocio pequeño, pequeño porque la inversión es mínima, pero dada la naturaleza del negocito, pueden ganarse 100,000 pesos al mes, Sí. que no se le ven porque generalmente son personas organizadas sin objetivos definidos claros y se le va en jugar palés y beber cerveza y, ¿tú me entiendes? Sí. Pero no pagan, no tributan Claro, ni un centavo al claro, Estado. pero esas empresas, esas pequeñas microempresas podrían aumentar sus beneficios si se formalizaran y hubieran un esquema de incentivo, porque la formalización le facilita acceder al financiamiento. Entonces ellos tienen que financiarse caro de forma informal, mientras que si tuvieran formalizados pudieran abaratar los costos de financiamiento de esas empresas y generar, verdad, y apalancar su producción y poder aumentar su tamaño, y aumentar su beneficio por consecuencia. Entonces eso ayudaría Y podrían expandirse también. a eso es lo que me refiero, expandirse. O sea, no estamos hablando de una cosa del otro mundo, pero si tú tienes un negocio que te da 100,000 pesos, ¿verdad?, y tú puedes apalancarlo y comenzar a ganar 200,000, tú te expandiste y aumentaste, claro, y estás ganando mucho más, ¿no? Mayor capital. Exactamente, entonces ese es el punto. Entonces, y es uno de los problemas, porque lo que se está mirando, por ejemplo, que lo que está planteando el gobierno básicamente, en una parte va en dirección a lo que plantea el Fondo Monetario, que al Fondo Monetario no le interesa el desarrollo del país realmente. El Fondo Monetario lo que le interesa es que el país tenga un crecimiento lo suficientemente sostenido para pagar a sus acreedores internacionales. No sé si me explico. Sí, sí. O sea, para pagar a quienes nos han prestado dinero, porque esa es otra cosa también que hay que cuestionar. Este gobierno se ha endeudado de una manera extraordinaria. O sea, estamos hablando, ¿verdad?, que independientemente del periodo de la pandemia, el ritmo de endeudamiento aquí superó el 1500%. Y a pesar de que el producto se recuperó en el 2021 por efectos rebotes, y del 2021 el 2022 creció más o menos cerca del crecimiento que hemos sostenido más o menos en los últimos 20 años, que es alrededor del 5%. El año pasado crecimos un 2.4%. Pues la economía se enfrió bastante. Lo cierto es que ya nuestro nivel de endeudamiento anda por un 60%, y eso es una de las preocupaciones que tiene el fondo, porque el esquema de desarrollo, y es algo que no se ha discutido en este debate de reforma de nosotros, el esquema de desarrollo del 2004 sobre todo para acá, digo del 2004 para acá como marco de referencia, porque es un periodo que se ha mantenido de crecimiento sostenido en todos esos años, y no hemos pasado, salvo la crisis de la pandemia, que la podemos, ¿verdad?, que es efecto
a nivel mundial y es una situación particular. Nosotros, lo que ha sido el crecimiento económico de República Dominicana se ha fundamentado en el financiamiento externo. Bueno, porque se Eso, habla del déficit fiscal. Entonces, dice que ha sido suplido con dinero captado a través de... ahí es que está. Entonces, pero ¿de dónde viene ese déficit? El origen básico, de eso, el origen fundamental es el déficit de cuenta corriente, de la balanza de pago. O sea, nosotros le compramos más al exterior que es lo que le vendemos. que lo que le vendemos. Entonces, bueno, el fondo plantea la hipótesis, ¿verdad?, de que nosotros hemos podido podemos en estos años, ¿verdad?, compensar ese déficit a través de la inversión extranjera directa. Pero yo no creo que eso pueda ser una estrategia adecuada, porque eso significa tú depender del otro. O sea, Pero depender de los inversionistas extranjeros, y eso tú no puedes garantizar que los flujos de inversión extranjera, sobre todo en un mundo con una complejidad geopolítica como hace mucho tiempo no la veíamos, cada vez más aparecen cosas. Mira esto que pasó con la explosión de los dispositivos móviles de Israel, que, que un acto bastante bárbaro, porque tú no sabes quién tiene un dispositivo, ¿verdad? Puede ser terrorista o no terrorista, porque no todo lo que trabaja con Hamas tú lo puedes acusar que es un terrorista, ¿verdad? Entonces, y lo puede tener un niño también. claro, y puede tener hasta un niño. Entonces tú Lo puede tener una joven embarazada. embarazada, bueno, pero se le pudo haber perdido a alguien y alguien lo habría recogido, ¿verdad? En fin, y explotar y matar a toda esa gente, eso va a tener consecuencias graves a largo plazo, porque eso genera mucha incertidumbre, mucha inseguridad en la gente. Entonces estamos mirando un mundo bastante complejo, ¿verdad? Ahora recientemente, ¿verdad?, ya Irán y Rusia firmaron, por ejemplo, un acuerdo de defensa recíproca entre ambos, ¿tú entiendes? Entonces tú te estás diciendo eso. Bueno, esas son cosas que pueden impactar negativamente en el claro, aspecto económico de estos países. claro, en la inversión, en la inversión extranjera directa. O sea, eso puede impactar. O sea, lo que estamos mirando es eso. Entonces nosotros tenemos que comenzar a hacer una discusión un poquito más seria. Por ejemplo, porque lo que se está mirando del gobierno, desde mi perspectiva, desde mi humilde perspectiva, a ver, como docente, con las limitaciones de tiempo que uno tiene y de acceso a la información que uno puede tener en algunos niveles, ¿verdad?, producto de la realidad económica que uno puede tener. Eh, lo cierto es que desde mi perspectiva, ¿verdad?, lo que se está imponiendo aquí, o se pretende simplemente, ¿verdad?, por un lado lo que se está planteando es una política de austeridad que habría que ver si que corresponde con la práctica, con la realidad, porque ahora estaba yo revisando en esta semana lo que fue la ley de responsabilidad fiscal del gobierno. Sí, que fue aprobada recientemente. En agosto Fue pasado. aprobada y votada recientemente. Sí, pero que plantea cosas que desde mi perspectiva no son factibles. Por ejemplo, te plantea algo, el gasto corriente del gobierno, según esa ley, no puede aumentar más que la inflación, cosa que no se corresponde con lo que ha sido la realidad dominicana. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo con eso? Que se va a disminuir el gasto. Entonces se pretende que de aquí a 10 años bajemos de un 60% del ratio deuda Producto Interno Bruto a un 40%. Ponerle limitación a la que ya de por sí al gasto de capital, que es inversión del Estado en infraestructura, que es algo que hay que aumentar y que es una crítica de la que yo le tengo fuertemente a este gobierno, que ha disminuido el gasto de capital aparte de la eficiencia. ¿Ok? Entonces, ese es un tema. Le pone techo, en función de los techos presupuestarios, usted va a poder hacer inversiones de capital. No tiene la restricción tan fuerte como el gasto corriente, pero
Pero mira, Es muy bajo el gasto de capital en República Dominicana. con relación al déficit fiscal, al escape de recursos, o sea, las evasiones, están los subsidios, pero se dice que una de las razones de la reforma fiscal es que el gobierno aumente más los ingresos captados a través de los impuestos, haciéndolo más eficiente las instituciones que tienen que ver con eso, y que si no se erradique el, las evasiones o la evasión, por reducirla, entonces cómo reduciría qué plan, aunque la reforma no ha sido sometida, como el gobierno haría aumentar la eficiencia en el cobro, cuando sabemos que van a chocar con intereses. Bueno, ellos no han planteado el punto, porque una cosa, hay que dividir las cosas, ¿verdad? Una cosa es atacar la evasión. Ese es un punto que no ha dicho cómo lo va a hacer, que debería de fortalecer, ¿verdad?, las sanciones, porque nadie va preso aquí. ¿Tú conoces a alguien que ha ido preso por no pagar impuestos aquí en República Dominicana? No, entonces hay un incentivo. Cuando no hay sanción... Y si no un incentivo, un estímulo. Claro, o sea... entonces, porque cuando no hay régimen de consecuencia, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hacernos el loco, nos vamos por ahí, ¿verdad? Porque... entonces, yo puedo ser una persona cumplidora, honesta, que atiendo mis responsabilidades, pero carajo, si yo veo que a mí, si yo veo que Jeffrey, si yo veo que Pedro, si yo veo que Juan, al final yo me meto también en la fila. Claro, porque no hay consecuencias. No, porque entonces ven acá, pero yo estoy trabajando y pagando y veo que este tigre está utilizando lo que debería de pagar para enriquecerse más. Yo lo que estoy exactamente lo que estoy diciendo. Entonces, eso es un elemento que se exige. Eso. Bueno, ¿qué usted va a hacer frente a la evasión? Tanto en términos de régimen de consecuencia como en términos de la eficiencia de la evasión, de la administración tributaria en ese sentido, ¿ok? Y en términos de la estructura de los impuestos, o sea, también hay que ver lo que también que esa es otra cosa, son complejos. El sistema tributario dominicano, muchos plantean, entiendo que podría simplificarse algunos elementos más para facilitar el cobro también, porque también tiene sus complejidades. Porque en la República Dominicana como que las cosas dan demasiado trabajo. Claro, ese por un lado, pero ese es en relación, ¿verdad?, con la evasión y la eficiencia de la administración tributaria, que eso es algo que debería abordar el gobierno. Por otro lado está el tema, está el tema del gasto tributario, que son los incentivos legales que tiene la ley, o sea, exenciones. Sí, las exenciones. Facilidades, en fin, si él solamente, y eso es uno de los puntos que también destaca, solamente eliminando el gasto tributario, que representa un 4.6% del PIB, o sea, estamos hablando de más de 340 mil millones de pesos, ya no tendríamos problema y urgencia de resolver el déficit fiscal, porque el déficit de nosotros del sector público consolidado es 3.8 y nada más en gasto tributario nos llevamos 4.6, ¿entiendes? Por eso es que algunos dicen, espérate, pero vamos a discutir esto. Hay un sobregiro. Exacto, estamos hablando de que nosotros estamos dando demasiados incentivos, inclusive a sectores que están muy maduros como el turismo. Sí, porque fíjate, se subsidia el turismo, se subsidia la energía eléctrica. Aquí... No, pero ahí no te estoy hablando del subsidio en el gasto tributario, eso es otra cosa. Ahí no en esos 4.6 no entra el subsidio. Pero la zona franca... Estamos hablando de dejar de percibir. Pero las zonas francas también se le han concedido facilidades. Sí, eso sí. Que dice que ya no tiene sentido, como también el turismo ha echado raíces, que puede realmente sobrevivir sin... Sí, eso es lo que estamos que tú puedas tener algunos incentivos para en algunos polos turísticos como el que se quiere desarrollar en el sur, en Pedernales, bueno, está bien, pero
algunos, por lo menos en un periodo inicial, para la Sí, inversión inicial, eso es válido. Pero tú no tienes que mantener subsidio a empresas que ya tienen más de 20 años ganando, 40 años ganando muchísimo dinero y todavía tienen incentivos fiscales que no deberían de tener, ¿verdad? Eso por un lado. Pero también el sector eléctrico por otro. Ahí nada más en subsidio eléctrico nosotros estamos alrededor del 1% del PIB subsidio. Solamente el subsidio eléctrico. Pues alrededor de 1.000 millones de pesos. pero aquí se Entonces, subsidia también, se le subsidia, por ejemplo, también combustible claro. a negocios como son un Fenatran, un Conatre, una cosa Sí, por ahí. entonces eso hay que Ellos discutirlo. presionan demasiado Hay que y los discutirlo. gobiernos siempre ceden. Claro, sí. No, no, pero eso son lo de menos. Porque no es nada, esos son chilatas delante de los otros grandes. Sí, pero son parte Pero del tigueraje también. sí, son parte, pero yo no te estoy diciendo que no son parte. Pero lo que te estoy diciendo es que hay que discutirlo. Vamos a poner sobre la mesa cómo vamos a trabajar todo eso, ¿verdad? Si tenemos, ¿verdad?, que ir ajustando algunos elementos por aquí, por allá. Y además tenemos que verlo en términos estratégicos porque el sector eléctrico, ¿tú sabes cuándo pierde en transmisión? El 38% de energía se pierde por ahí. Entonces eso no puede ser. Si estamos cogiendo tanto prestado, ¿por qué no cogemos prestado para resolver el tema de transmisión y bajar eso? Porque ahí se pierde el 38% de la energía que se produce en República Dominicana, se pierde en la transmisión. Eso no puede ser. Entonces eso también eleva el costo de la energía, porque eleva el kilovatio hora que la gente compra, que se vende a 17 centavos. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué no discutimos? Porque parte de la discusión es esa. Tenemos que discutir el esquema completo y plantearnos, bueno, es que ya no podemos seguir creciendo como estamos creciendo. No podemos, tenemos que ir resolviendo estas discusiones. Pero lo que yo veo desde el gobierno es una irresponsabilidad como lo que está planteando de fusionar instituciones de manera mecánica, que fracasaron con el caso del Ministerio de Energía y Minas y la CDE, que al final de cuentas no bajó absolutamente nada y lo que hizo el Estado fue perder unos técnicos valiosos y en términos de gasto no bajó nada, porque el criterio de funciones de instituciones no puede ser reducir gastos, nada, o al menos nada más eso, porque puede considerarse como elemento también racionalizar un poquito más el gasto, pero no puede sacrificar eficiencia y Pero hay que ver también la cosa. en la fusión de instituciones se habla de que hay una que ya no cumplen ningún rol, y quizá en un momento, otras son duplicidades. Se habla de que el Ministerio de Administrativo de la Presidencia, como el que encabeza economía, planificación y desarrollo, que realmente en términos reales ya no. Vamos a discutirlo, eso no es cierto. Porque ¿quién fue el ministerio encargado de hacer la estrategia y de darle seguimiento a la Estrategia Nacional de Desarrollo? ¿Y quién es el ministerio que tiene que estar haciendo todos los estudios económicos y tiene que estar dando la mirada estratégica y las discusiones, por ejemplo, de la ley de desarrollo fronterizo y todo lo relativo con el desarrollo del desarrollo territorial y con el Sistema Nacional de Planificación? ¿Dónde es que tú crees que se desarrolla? Es ahí. Estamos hablando de un Sistema Nacional de Planificación que evolucionó de 1965 hasta acá. Eso le ha costado muchísimos años, pasando por una plan y todo ese sentido, organizar eso y articularse con Hacienda. Entonces, ¿cuál es el miedo mío, por ejemplo, de esta fusión? Que Hacienda, que su principal preocupación es por un lado la recaudación, el gasto del gobierno, el día a día, el presupuesto, el día a día, se coma lo estratégico y la planificación. ¿Entiendes? En términos de la realidad de nosotros. Entonces, eso hay que meditarlo, eso tú no puedes tomar decisiones corriendo con respecto a eso. Entonces, tampoco el gobierno ha dicho, bueno, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cuánta gente, qué órganos van a desaparecer? Por ejemplo, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Ok, entonces, ya de por sí Hacienda es un ministerio grande, cierto, pero te dicen en otros países funciona así, pero bueno, eso es en otros países.
porque la realidad es diferente. Como yo le he dicho en un punto, ¿verdad? Que, por ejemplo, en mi crítica, por ejemplo, la fusión entre el Ministerio de Educación y el MESI, yo digo, pero es que lo primero que hay que reformar es el Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación es un super ministerio. O sea, en otros países hay un Ministerio de Educación, sí, porque la operación de las escuelas donde están en los municipios, sabes que cuando tú como historiador sabes que cuando Trujillo, los municipios fueron vaciados de atribuciones. Bueno, y hemos seguido el régimen En ese, presidencialista, donde el poder está todo concentrado en el exacto, presidente de la exacto. República, que existen unos gobernadores, pero que no tienen en la práctica, no tienen ninguna función. Representar al presidente y el ejecutivo ahí. Pero Entonces, eso es en la letra claro, solamente. claro. Pero entonces, esas son cosas que hay que verlas. O sea, yo, por ejemplo, soy partidario que gradualmente se transfieran funciones del Ministerio de Educación a los ayuntamientos. Claro. Eso, pero esos procesos que son distorsiones generadas por el régimen, porque eso fue una distorsión, tú sabes que fue una distorsión generada por el régimen, porque antes de 1930, tanto la atención primaria en salud, o sea, y como en educación, como la educación de grado, de pregrado, eran los Función ayuntamientos, de los de los municipios. municipios. Entonces el Y ministerio simplemente lo que fiscalizaba lo que se estaba haciendo ahí. Entonces, tú me vas entonces a un superministerio donde tú tienes a un director regional que es un caciquito en la zona, es un ministro pequeño en esa zona. Eh, 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 Tú eso le va además fusionar el MESI, que es una institución que funciona, porque hay que decir la realidad, el MESI es una institución que funciona. Tendrá su falla como todas las instituciones tienen en el mundo entero, pero una funciona que cumple y ha cumplido su rol y el MESI se desarrolla prácticamente tampoco fue un capricho de Hipólito Mejía, el MESI, que fue la ley data del 2001. No, fue un proceso de la propia comunidad. Fueron años que se duró debatiendo. Y recuérdate que hubo un periodo con muchos problemas con títulos universitarios y una serie de cosas que el CONELO podía, los fraudes, que fraude, pero todo eso se resolvió, fraudes. ya nadie va a hablar de eso. ¿Por qué? Porque el MESI está cumpliendo su rol de regular las universidades y los programas. El MESI no contrata. El Ministerio de Educación tiene más de 2 millones de empleados, imagínate tú. Porque es que tiene, contrata los barrenderos de las escuelas, los porteros, los profesores, todo. Entonces a eso tú le vas a sumar tú lo que vas a meter Bueno, tú me estás hablando de algo lo que se plantea un proyecto, un supuesto proyecto ahí de reforma del no, Estado. no, de independencia del Ministerio Público, donde una parte se encargaría de lo que es eso de la persecución y lo administrativo estaría. No, bueno, yo no, esa Eso, parte yo no toco, pero no, estoy, porque lo que, en la explicación, en la exposición que tú estás haciendo, me trajo a la mente que se habla en la del reforma Ministerio de Justicia. en la reforma del Ministerio Público, lo que llamamos acá Procuraduría General de la República, que una parte se encargara lo que es el área de la persecución del delito, todo eso, y lo administrativo estaría, o sea, esta parte de la persecución, ese sería su rol, lo administrativo ya, eso Sí, estaría. yo soy partidario de la creación del Ministerio de Justicia, porque si tú recuerdas, tú como historiador sabes que el Ministerio de Justicia existía antes. Sí, Y existía yo creo que antes. eso fue un error de Juan Bosch, eliminar el Ministerio de Justicia, porque lo hizo sobre esa base de ese criterio. El criterio simplemente de, bueno, vamos a reducir dinero y que la Procuraduría se encargue de eso. Y generó un problemón con eso, porque al final de cuentas, desde la Procuraduría hasta, hasta 1994 se pagaban los jueces. Imagínate quién paga manda. Quien paga manda, Ese era el quien tiene los influencia. cuartos manda. Pues bien, entonces uno de los problemas de la República Dominicana, o no de la República Dominicana, específicamente del Estado, está en la recaudación de dinero, que hay demasiada evasión. Y está también el asunto de los subsidios. Por ahí el gobierno deja de recibir Y por la evasión y por los subsidios los gastos tributarios.
que son otra cosa. Es lo que el gobierno, son los incentivos que pone el gobierno a determinados sectores, que son de ingresos que deja de percibir por facilidades que da el gobierno, exoneraciones, exenciones, facilidades para prorrogar los pagos. Entonces es diferente. Entonces tú tienes por ahí 4.6 por ese lado, 1 punto por el subsidio eléctrico, nada más, sin contar los otros subsidios. De que el Estado Dominicano deja de cobrar mucho por un lado, pero también de lo que recauda, entonces tiene que dedicar muchos recursos a subsidios. Exactamente. Entonces, por un lado tú dejas de percibir, pero por el otro lado de lo que percibe, muy deficitario, entonces tiene que dedicar fuertes sumas para subsidiar. Exactamente. A sectores incluso, a entes incluso, que ya pueden existir sin el apoyo del Estado en materia de subsidios, de facilidades. Sí, bueno, ese es el punto. Entonces, yo creo que no es serio de parte del gobierno no poder no sentarse y poder discutir todo eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar, lamentablemente, es que viene un programa de ajuste porque se sabe, y de hecho, no, en estos días el Banco Mundial publicó un documento límite de crecimiento dominicano, porque está claro que el crecimiento de la República Dominicana está limitado por su capacidad también de endeudamiento. Nosotros no podemos darnos el lujo y su capacidad productiva como tal. Todas esas distorsiones hay que discutirlas. Porque de lo que recibe también debe pagar. Exacto. A tus acreedores. Por ejemplo, nosotros el 26% de los ingresos tributarios se van en pago de deuda. Solamente de intereses de deuda se va el 26% de los ingresos tributarios. Entonces, explícame, pues, entonces, todos esos indicadores está claro. O sea, el presidente muy graciosamente estaba dando bono madre, bono. Yo entiendo que este es un país donde hay una enorme deuda social, donde la gente trabaja mucho más de lo que debería de trabajar. Que eso es otra cosa que hay que ver, porque aquí nosotros hablamos de, este es un país que tiene salarios muy bajos, sí, muy eso bajo, es cierto, y a nivel profesional los profesores ganan poco y tienen que trabajar 2 y 3 tandas para tener un salario decente. La labor, por ejemplo, de un profesor universitario es prácticamente inhumana en términos para poder tener un ingreso más o menos digno o decente. O sea, imagínate tú, para un profesor universitario ganarse 2.000, en la universidad pública ganarse alrededor de $2.500, tiene que trabajar 40 horas, más de 40 horas semanal. Entonces, en Estados Unidos, la universidad es más barata, no pasando de 15 horas, menos de 15 horas, se ganan $5.000. Porque estamos hablando de profesionales de alto nivel, que tienen, no es solamente tú estás frente al estudiante, es tú preparas todo. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a desarrollar en una situación así? Y con relación a los demás países de América Latina, estamos mal también, no se compara los ingresos nuestros con los de México y otra parte del mundo, nosotros estamos por debajo todavía. Porque es que el profesor universitario tiene que trabajar más y ganar menos. Deben rondar los $4.000 aproximadamente, con menos horas de trabajo que la que tenemos nosotros. Okay. Pero hay que dedicar tiempo también a la investigación. Exacto, ese es el punto. Es el punto, hay que dedicar tiempo a la investigación, hay que dedicar tiempo a otras cosas. Entonces, si quieres desviarnos mucho del tema central, ¿verdad? Yo soy de lo que digo, cualquier reforma fiscal seria no puede discutirse en estos momentos sin discutir todo lo que tiene que ver con el desarrollo nacional.
En la Estrategia Nacional de Desarrollo se plantó un pacto fiscal y los sectores y no hubo un consenso, no se pudo y sacar adelante el pacto fiscal porque hay demasiados intereses involucrados ahí. Eh, Pero el problema es que también a veces se organiza una mesa de discusión, pero si tú, un determinado grupo de personas, que sea numeroso o pocas personas, pero sí un grupo, más grande o más pequeño, tienen problemas y se ponen de acuerdo para buscar la manera de resolver eso. Pero si no se va con la intención real de resolver, no se resuelve. Porque si tú y yo tenemos problemas y vamos a juntarnos para ver si los resolvemos, cada uno debe ir dotado del deseo de resolver el problema. Pero si uno de los dos no va con el deseo de resolver el problema, no se resuelve. Entonces veo que aquí se pierde demasiado tiempo y como que nunca se arriba. Mira, eh, yo que te respeto mucho porque entiendo que tú has sido muy coherente en muchas cosas en términos que son muy favorables para el desarrollo, en términos de la defensa a ultranza, de la necesidad de una cultura institucional en República Dominicana. O sea, porque eso es fundamental para cualquier esquema de desarrollo. Eh, Tenemos nosotros también que ver eh, que dónde se está discutiendo, o sea, en qué nivel estamos generando la discusión. Yo creo que si nosotros nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? En cuál es el modelo de desarrollo que nosotros vamos a impulsar para eh, alcanzar los objetivos que nos trazamos en la Estrategia Nacional de Desarrollo, cuál es el modelo, y nos ponemos de acuerdo que nuestro modelo no puede fundamentarse en el endeudamiento externo, que sí, el endeudamiento es importante, pero si lo vamos a tomarlo para gasto de capital, ¿verdad? El No, endeudamiento no es malo per se, no es per se, pero vamos a todo tomarlo depende. para generar, ¿verdad? Para aprovechar ese financiamiento barato para generar, ¿verdad? Resolver, por ejemplo, el tema de la transmisión eléctrica y eliminar ese 38% de pérdida del sistema eléctrico, bajar el costo de energía. Si nosotros bajamos el costo de energía y tenemos una energía mucho más competitiva que Centroamérica, vamos a traer más inversión y al mismo tiempo al capital nacional va a invertir de forma más competitiva. Vamos a discutir la competitividad. Hay que, por ejemplo, los que tienen la sartén tomada por el mango tienen que comprometerse a pagar para también poder exigir a ese pueblo que pague. Porque también Claro. aquí hay una rebeldía de la gente, porque existe la percepción No, que desde arriba, pero es que es la realidad. Porque, mira, pues, estaba leyendo un artículo esta semana que planteaba que el 74% de los ingresos tributarios del gobierno vienen de la clase media y los sectores más bajos, no de los sectores que más ingresos tienen en República Dominicana. ¿Entiendes? Entonces, eso implica otra discusión, el tema de la equidad tributaria. que no hay equidad. No hay equidad. La mayor carga la lleva la clase media y la gente humilde. Pero tú, para nosotros, por ejemplo, nosotros pagamos los impuestos indirectos, que lo que se pagan a través de los famosos agentes de retención, como los Como el supermercados, el ITEVI. comercio, todas esas cosas. Pero entonces uno lo paga, pero no llega No llega. Hay al parte de eso que fisco, no llega al no fisco. llega al fisco, y entonces como no llega al fisco tenemos un Estado con Hay con una carencia de recursos hay el 43% de evasión de ITEVI. del ITEVI. Pero eso es eso es voz del pueblo, pero hasta ahora, No, y no se está haciendo lo suficiente para resolver eso, o sea, no se ha hecho lo suficiente. De ahí pusieron, ¿verdad?, los comprobantes fiscales, ¿no? Hay un sinnúmero de prácticas y distorsiones pero que están háblame imponiendo. de que cuando tú vas a una tienda a comprar una camisa o a comprar un zapato, un par de zapatos, o está en el supermercado, te preguntan si comprobante fiscal.
Sí, porque también ese es otro tema, porque hay que ver, o sea, hay mucha gente que compran cosas personales con los comprobantes fiscales de la empresa para deducirlo del pago de impuestos del negocio, tú sabes. Entonces, todas esas cosas yo creo que hay que transparentar y ponerlo solo en la mesa. Pero si yo voy al supermercado y compro alguna compra, una suma de menos de 500 pesos, que son una media funda de pan, comprobante fiscal. Me dice, no, porque... No, porque Pero, no es que porque te expliqué qué es lo que sucede. En el cajero lo cobra. Lo que pasa es que para lo que tienen, ¿verdad?, factura con valor fiscal, lo que sucede es que eso lo incluyen también como parte de los gastos de la empresa. parte de los gastos de operatividad. Ah, exacto. Y entonces ya eso lo meten ahí y eso entonces, como aquí se paga sobre la base del ingreso neto, ¿verdad? No del ingreso bruto, entonces eso se descuenta de lo, del ingreso, no, perdón, se junta los costos, ¿verdad? Entonces, en función de eso, el beneficio neto es de ahí es que se cobra, no de lo que entra de manera bruta, ¿entiendes? No de la renta bruta, sino de la renta neta. Entonces, la renta neta tiene la deducción de todo lo que se paga, no solamente todos los costos, y ellos incluyen ese tipo de gastos personales como costos, ¿verdad? Eh, Sino también, ¿verdad? Incluye también la depreciación de la empresa e incluye también los financiamientos, que ahí yo estoy de acuerdo que se incluye el financiamiento de la depreciación. Pero todo entiendo que todas estas cosas hay que discutirlas, porque por ahí entonces ellos están pagando menos realmente de lo que deberían de pagar, porque están incluyendo cosas que no, como gastos operacionales de la empresa que no lo son. ¿No entiendes? Una camisa que tú te pones o algo que tú le compras a tus hijos, ¿no entiendes? Eso no son gastos de Lo la que empresa, pasa es son que gastos personales. aquí hay que transparentar muchísimas cosas desde la administración del Estado. Exactamente. Hay que transparentar cosas. Hay que transparentar El cosas. presidente de la República habla mucho o sea, de eficientizar la administración y transparentar la administración, porque nosotros hemos tenido, yo generalmente siempre establezco una raya. Esa raya está luego del ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo y Molina, y tomo de ahí para acá, y específicamente de cuando el doctor Joaquín Balaguer se juramenta como presidente en julio de 1966, que el Estado pienso que debió haber sido manejado con otro criterio y no se hizo. Entonces hemos venido arrastrando una deficiencia en el Estado terrible y hemos llegado a 2024 todavía con instituciones que han debido haber sido sometidas hace muchos años a una reingeniería administrativa. No, hay algunas instituciones que no tienen razón de ser. O sea, dentro de lo que planteó el gobierno es cierto. Yo veo algunas instituciones que no tienen ya razón de existir. O sea, o que deberían de terminar de liquidar. Pero hay un populismo y un clientelismo. Sí, 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 no, porque ha seguido creciendo, pero también es cierto, y yo no quiero dejar de que terminemos sin eso, que también se exagera en términos del gasto público, porque el gasto público de República Dominicana, que representa alrededor del 18% del Producto Interno Bruto, tampoco es que es un gasto sobrenatural. O sea, nosotros en términos de gasto público estamos por debajo de lo que se gasta en América Latina, por debajo de lo Estamos que se por gasta. debajo. Sí, no es que tampoco que nosotros tenemos un gasto público exagerado, porque nosotros tenemos una enorme deuda social también. Lo que pasa es que hay muchas distorsiones, y por eso el gasto público, yo entiendo que más que hablar de disminuir el gasto público, hay que hablar más de la calidad La calidad del gasto gasto público. público, de aumentar la porción de gasto de capital y mejorar la eficiencia de las instituciones públicas. Por ejemplo, a la educación se le dio el 4%, pero también se ha dicho que de cuando se comenzó a ejecutar, los resultados están por debajo de lo que se entiende Sí, que ha debido ser, pero que eso lleva también con la
el tipo de administración que tenemos. Es el punto. Y también te voy a decir lo siguiente, la debilidad institucional nuestra y el tigraje que hay aquí. Por ejemplo, tú hablas del 4%, pero todo el mundo está al acecho que ese ministerio, que esa instancia del gobierno, va a manejar en cifra neta, qué sé yo, cuántos mil millones de pesos al año, que se van a hacer escuelas, que se va a comprar mobiliario, que esto, que lo otro, y ahí sale todo el mundo a ver qué le toca. Sí, pero eso es natural. O sea, porque en definitiva cada quien está... Pero hay muchas escuelas que comenzaron a construirse y que están todavía no parados. están terminadas. Incluso se le dio dinero a compañías de constructoras que al final... Eso es vergonzoso. Es que pues este gobierno ha sido muy ineficiente en eso. Eso es increíble que a 4 años muchas obras no se hayan terminado y hayan durado tanto algunas para terminar. Todavía que no se ha terminado el tramo del metro y tenemos 4 años construyendo ese pedazo. Entonces, eso no puede ser. Hay muchas obras que debieron de haberse terminado. Pero en el caso específico del Ministerio de Educación, debieron haber una... Y entonces devuelven dinero porque no lo subejecutan. Pero, por ejemplo, esas escuelas que comenzaron a construirse hace años, que no están terminadas, eso ha debido dársele una respuesta. Claro. Eso ha debido tener una salida. Buscar responsables porque no han sido terminadas. Hay que terminar esas escuelas porque tenemos carencia de aulas. Sí, sí. No, hay muchas cosas. Definitivamente, educación es una muestra de ineficiencia. Porque yo que me ha tocado recorrer muchísimas escuelas, viendo problemas con los baños de los niños sucios y en condiciones que lo que pueden generar enfermedades. Los hospitales son centros de generación de entonces es como los talleres de los seres humanos. Y aquí yo me tocó ir a un hospital público hace ya unos años, hace ya 15 años por ahí, y cuando después de tener muchas horas ahí esperando una atención en emergencia, era con una hermana mía, y digo, deja ir al baño corresponde a lo que están esperando servicio de emergencia. Es un baño que no podía comparar ni con una cocina. Eso fue en el Gautier, hace muchos años, unos 15 años. Bueno, por lo menos ya ha habido algunas mejoras en ese sentido. Pues bien, entonces, en definitiva, la reforma fiscal no ha sido planteada todavía formalmente, no ha sido introducida formalmente. Entonces tú... Hay mucha especulación. Sí, claro, todo, pero en lo que sí debería la gestión actual es en enfrentar ese problema de las evasiones. Claro, eso es una de las cosas que se dicen, porque por ejemplo yo te puedo decir que estaba yo revisando en estos días hay propuestas de reforma que lo que plantean es bajar impuestos para hacerlo más eficiente el cobro y reducir la evasión y generar menos desincentivos, porque pero eso no es lo que se perfila que va a hacer el gobierno. Lo que se perfila el gobierno que va a hacer ampliar base imponible, que es verdad quitar, reducir verdad las exenciones del ITEVI a los productos alimenticios, que yo entiendo que está bien. O sea, hay productos básicos que deben mantener un nivel de exenciones, arroz, habichuela, carne, esos productos básicos, lo que llaman de básicos, necesidad, de la primera necesidad, que no deben de tocarse porque que son muy sensibles para la población, que es lo que consume básicamente los sectores más deprimidos. Claro, entonces seguro sí, por lo menos lo que esperamos mucho de lo que entendemos que puede venir por ahí, aumento de la base imponible y aumento de algunas tasas impositivas para aumentar la recaudación. Y todo este boom y esta discusión de recorte, de difusiones y de cosas, es básicamente para preparar mentalmente a la gente que le toca a ustedes ese ejercicio. Yo soy de lo que piensa que eso viene por ahí, viene un aumento
un aumento y una disminución del gasto. Recuérdate que ya se congeló también, se congeló la nómina también. Sí, sí, ahora se anunció que había una congelación de la nómina, que no se hicieran más designaciones. Eso fue conjuntamente con las medidas anunciadas esas de la eliminación de instituciones y la fusión de algunas. Yo no veo mal que se lleve a la práctica eso de la eliminación de instituciones que no cumplen ningún rol, Sí, no yo creo que tienen hay que no algunas, tienen razón de ser, algunas direcciones que se que no mientan ahí tienen que que no pueden tienen razón de ser, eliminarse. que no tienen razón de ser. Entonces, particularmente yo, en términos muy personal, muy individual, estoy de acuerdo de eso, con eso. Y yo planteo también que todo el que reciba eh, un monumento del Estado debería justificarlo, Indudablemente. debería justificarlo, que no se asigne tantos recursos a individuos, incluso como eso es dar exenciones a estos sindicatos, Claro, a esta, pero que vamos. aunque sea poco como tú dijiste ahorita, pero al fin y al cabo es algo, No, sí, no, yo, y al yo lo que me final, estoy y al refiriendo final es mucho. que hay que discutirlo todo, porque por ejemplo, yo no me opongo a que se subsidien las universidades privadas, pero hay que discutirlo. Entonces estamos hablando de deporte, porque al final de cuentas las universidades privadas, aunque hacen un rol social, pero están escritas como ONG, pero en la práctica, ¿verdad? Habría que discutir eso. Porque el Estado no está obligado a darle subsidio a universidades privadas. Pero ahí entra también lo de la eficiencia administrativa. Por ejemplo, tú me subsidias universidades que están como ONG, o sea, organizaciones sin fines de lucro, y vamos a darle el beneficio que sí, que funcionen así, pero tienen que ser fiscalizadas. Claro, indudablemente. Aquí están No, pero las universidades sí tienen tienen que ser fiscalizadas por las instituciones del Estado. Por ejemplo, aquí tenemos... Sí fiscaliza. Eso es uno de los temores con ese tema de la fusión. Porque el Estado, recuérdate que inclusive el MESIP ha suspendido universidades, o sea, y las universidades aunque son autónomas para contratar, pero tienen que ser bajo los lineamientos correspondientes al Pero MESIP. tampoco se debe estar dando franquicia a cualquier grupo que diga que va a formar una universidad. Eso no tampoco. Una cosa, un tema donde voy también, que es en el área del campo deportivo. Muchísimas federaciones deportivas que reciben recursos de lo que aporta tú, de lo que aporto yo. Pero nadie me ha suministrado desde el punto de vista oficial, con formalidad, que no se fiscalizan. Pero siempre hay una queja de que no se fiscalizan, pero manejan mucho dinero que lo aporta tú, que lo aporto yo, que lo aporta la sociedad. Entonces ese dinero debe ser manejado con pulcritud. Eso es una deficiencia de las instituciones de fiscalización del Estado. Es una deficiencia. Pero también aquí entra el elemento político, porque todo es parte, el tema es la reforma fiscal, y todo el mundo sabe qué se busca con la reforma fiscal, claro, o supuestamente qué se busca. Pero entonces todo eso debe entrar en discusión. Todo eso debe entrar en discusión. Exacto, ese es mi punto, o sea, ese es mi punto. Todo eso vamos a discutirlo, espérate. Porque ¿quién aporta el dinero que manejan las federaciones? Y el problema lo aporta el pueblo. Sí, entonces ese dinero debe ser bien manejado. Claro. No me pueden venir ahí con tigueraje. Y el problema es que el gobierno no quiere, no le interesa la discusión abierta de todo. Pero en el caso, por ejemplo, es que todo el mundo aquí se ha afiliado a los partidos políticos, todo el mundo aquí ha querido ser parte de. Entonces se cae en el terreno de la impunidad. Nos hicieron señas que el tiempo se agotó, bueno, profesor. Muchas gracias por habernos acompañado y
la República Dominicana sigue su marcha conjuntamente con el universo, y estos problemas, la reforma fiscal habrá de ser introducida de manera formal dentro de pocas semanas, y estaremos de nuevo por acá hablando sobre